Hola, muy buenos días. Te saluda, ¿verdad? Miss Amanda Carranza. Reciban un saludo muy especial y caluroso de mi parte, ahí donde se encuentren en sus casitas, ¿verdad? Bienvenidos a una clase más. Y pues vamos a iniciar con el tema de esta semana, ¿verdad? Y lo que vamos a estar estudiando y explicando esta semana se titula Independencia de Centroamérica. Esto quiere decir que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Obviamente la historia de independencia, ¿verdad? De Honduras y de los países de Centroamérica, ¿verdad? Que es algo que nosotros hemos venido estudiando con el transcurso de los años, ¿verdad? Que hemos estado en la escuela, entonces no será algo nuevo, pero esperamos aportar cosas que no sabíamos. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cuáles fueron las causas, ¿verdad? Que dieron inicio a que los países centroamericanos, ¿verdad?, se independizaran, dieran ese grito de independencia. Entonces, una de las primeras causas de la independencia de Centroamérica es que los criollos, o sea, los españoles nacidos aquí en América, ¿verdad?, y la gente cercana a ellos, ya estaban cansados, ¿verdad?, del desprecio, ¿verdad?, que eran objeto por parte de los españoles peninsulares, que los españoles peninsulares, ¿verdad?, son los españoles que venían de Europa, ¿verdad?, a conquistar estas tierras. En Centroamérica, chicos, exactamente el 5 de noviembre de 1811, ¿verdad?, se inició una gran revuelta. Esta revuelta fue guiada por el padre Matías Delgado, ¿verdad?, que él llamó a la insurrección, ¿verdad?, del pueblo. Cada vez que tocaba las campanas de la iglesia La Merced, entonces las personas salían, ¿verdad?, para hacer revuelta. Obviamente, ¿verdad?, el movimiento fue retenido por las autoridades, pero ese mismo año, con esa primera revuelta, el 5 de noviembre de 1811, ¿verdad?, se dieron muchas rebeliones en los países de Nicaragua, en los países de Guatemala y en los países de El Salvador y Honduras. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, así inicia el grito de independencia de estos países centroamericanos, ¿verdad? Estaban cansados del menosprecio, ¿verdad?, de los españoles peninsulares hacia los indígenas, ¿verdad? Habían desigualdades políticas, los altos cargos políticos, ¿verdad?, como ya se había mencionado en otros momentos, eran obviamente para los españoles. Había, ¿verdad?, cargos militares y religiosos que también eran reservados para los españoles, ¿verdad? Ya hemos conocido cuál era el orden social de los españoles y sabemos que todo el poder, ¿verdad?, residía sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede a causa de todas estas cosas? Obviamente, ¿verdad?, hubo un descuido de los gobiernos coloniales, ¿verdad?, tanto en lo social, en lo económico y en lo cultural. Entonces no se preocupaban por los habitantes, no había un cuidado especial, ni había, ¿verdad?, defenderlos a ellos, tanto los indígenas, ¿verdad?, como ahora los criollos que habían nacido, ¿verdad?, acá en América. Obviamente recordemos que así sucedió el mestizaje, ¿verdad? Mucha mezcla de raza que sucede el mestizaje, los españoles criollos, los peninsulares que eran los que venían, ¿verdad?, de Europa a conquistar. Entonces todo esto, chicos, todo esto causa que los países centroamericanos, ¿verdad?, comiencen a revolverse, comiencen a desobedecer, comiencen a hacer huelgas, a hacer protestas para defender sus derechos, porque recuerden que eran maltratados, eran esclavos, ¿verdad? Muchas personas murieron de enfermedades, de pobreza, enfermedades traídas, perdón, de los mismos españoles verdad, y de los esclavos negros que habían traído de Europa. Entonces el reino español no empleaba, ¿verdad?, criollos conocidos para que dirigieran el gobierno de las colonias, o sea que ellos siempre tuvieron prioridad, perdón, por los españoles peninsulares, porque recordemos que los criollos eran los españoles que habían nacido en América, ¿verdad? Entonces tenían un cierto tipo de rechazo, ¿verdad?, de menosprecio o marginación hacia ellos, igual que para los indígenas. Entonces preferían, ¿verdad?, enviaran desde España personas, funcionarios, personas capacitadas, ¿verdad?, que no conocían ni el lugar ni lo que se hacía, pero no ponían a un criollo. Entonces
Estas fueron algunas de las causas, yo voy a seguir explicando más, que dieron origen a que los países centroamericanos se independizaran. Ya no aguantaban ni la marginación, ni el desprecio, ya no aguantaban la violación hacia sus derechos, ¿verdad? Ya no aguantaban que los tuviesen de esclavos y que solamente los españoles, ¿verdad?, ocuparan todos los cargos, tanto políticos, militares y religiosos. Ahora bien, estas, supongamos que las que acabo de decir, fueron las causas internas con las que los países centroamericanos comenzaron a tomar fuerza y a decir, estamos cansados de esta situación. Ahora vienen las causas externas, o sea que otros países, ¿verdad?, aparte de Centroamérica, también ya se habían independizado. Entonces, por ejemplo, en Europa se pregonaba, ¿verdad?, que existiera la libertad, la igualdad y la fraternidad y la sabiduría como principios fundamentales. Entonces ellos escuchaban todas esas cosas que sucedían en el mundo. La Revolución Francesa, ¿verdad?, que terminó dándole a las personas que tuvieran igualdad, ¿verdad?, de privilegios e igualdad de deberes y derechos. Entonces se terminó la desigualdad en la Revolución Francesa, ¿verdad? La invasión de Napoleón en España, ¿verdad? La Carta de Filadelfia, ¿verdad? En 1776, que en esa carta se proclamaba que los gobiernos tenían la obligación de garantizar la libertad, la vida y la felicidad de los habitantes, ¿verdad? Y si el gobierno no cumplía, decía la carta, los habitantes o las personas de ese lugar podían cambiarlas. Entonces, estas causas externas que sucedieron en otros países también le dieron fuerzas a los países centroamericanos para ellos poderse ligar de 300 años de esclavitud y de dominio que duraron ante los españoles. Entonces, tanto los criollos como los indígenas se cansaron, ¿verdad?, de tanta marginación, discriminación, de tanta apatía hacia ellos. Entonces, durante la independencia, chicos, hubieron causas internas que fueron las que sucedieron internamente en los países y hubieron causas externas que sucedieron en el resto de los países del mundo, especialmente en Europa. Pero no solo hubieron ese tipo de causas, también hubieron causas sociales que animó a los países centroamericanos a aún desligarse. No solo causas sociales, causas políticas, causas económicas, ¿verdad?, que impulsaron a que ellos se desligaran. Una de las causas sociales fueron las nuevas leyes que el rey de España propuso, ¿verdad? Leyes que no les gustaron a los pueblos, ¿verdad?, que tenían en este caso sometidos bajo su mando. Entonces estas leyes, ¿verdad?, fueron divulgadas por la libertad de prensa, ¿verdad? Pero la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, entonces obviamente todo esto, ¿verdad?, ya no le hacían caso a las nuevas leyes que los reyes de España habían puesto, debido a que miraban que tanto Estados Unidos, allá España, en Francia, habían personas, ¿verdad?, exigiendo también igualdad de derechos y deberes. Otra de las causas sociales es que el comercio se dividió, ¿verdad? Se dividió, recuerden que habían clases sociales, que los indígenas, ¿verdad? Ser indígena era causa de pobreza y calamidad, ¿verdad? Y si usted era español, entonces obviamente estaba en el mejor rango. Entonces los criollos que nacieron en América, ¿verdad?, reclamaban igualdad de derecho a los españoles peninsulares que venían de allá, ¿verdad? Y obviamente también los indígenas hacían lo mismo. Entonces, como no se les pagaba, no se les daba eso y todavía se les obligaba a pagar impuestos, entonces todo esto causó revuelo y la gente tomaba más fuerza interior, ¿verdad?, para poder decir basta sobre eso. La iglesia, ¿verdad?, ya no debía ligarse al gobierno, o sea que los estados debían gobernarse por una constitución, ¿verdad?, y por los tres poderes que tenían, que era el legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces todos ellos reclamaban el principio de que los seres humanos tenían la misma igualdad tanto de derechos como de deberes. Reclamaban libertad e igualdad. Entonces todas estas cosas, estos puntitos claves comenzaron a que se hubieran revueltas, protestas, a que existiese una revolución, ¿verdad? Entonces también hubieron causas económicas, ¿verdad?, de la independencia, como se lo estaba hablando ahora con el comercio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, así sucede la independencia, ¿verdad? Entonces fueron cosas
que sucedieron. También sucedió, ¿verdad? Hubieron alzamientos en Guatemala, ¿verdad? El 5 de noviembre de 1811, como se lo mencioné, ese día fue el primer grito de independencia que fue encabezado por José Matías Delgado y Manuel José Arce y los hermanos Aguilar en El Salvador. Entonces, hubieron líderes que estaban apoyándose entre ellos, ¿verdad? Entre ellos y el pueblo, líderes, y ese fue el primer grito de independencia, ¿verdad? Pero tuvieron que haber muchos alzamientos, muchas protestas, no lo lograron tan fácilmente. Luego, en 1814, en San Salvador, se quiso formar otro alzamiento, pero no tuvo éxito, ¿verdad? Porque fusilaron a uno, ¿verdad? De los líderes, personajes españoles, ¿verdad? Entonces fue frenado, no tuvo éxito, sino que más bien hubo muertes. Fue hasta el 15 de septiembre de 1821, en una reunión en la ciudad de Guatemala, donde los representantes de cada una de las provincias, ¿verdad? Tanto de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, ¿verdad? Declararon su independencia y conformaron una junta gubernamental, ¿verdad? Provisional, presidida en aquel entonces por el antiguo capitán general español Gabino Gaínza. Entonces fue así como la noticia, ¿verdad?, comenzó a expandirse, pero en El Salvador esta noticia llegó hasta el 21 de septiembre de 1821. Entonces es así como surge la independencia de Centroamérica. Y ya sabemos nosotros que para eso, ¿verdad?, se redactó el Acta de Independencia, tanto de Honduras como de Centroamérica, el Acta de Independencia de Centroamérica redactada por José Cecilio del Valle y el Acta de Independencia de Honduras redactada por Dionisio de Herrera, que fue el primer jefe de Estado que Honduras tuvo. Entonces así surge la independencia. Luego vienen los pliegos de independencia, ¿verdad?, donde ya es oficial que somos libres e independientes de la provincia de España. Entonces es así como surge, chicos, la independencia. Entonces espero les haya gustado mucho el video. Vamos a estar siempre, ¿verdad?, prestando información importante, y siempre estén pendientes de la plataforma para sus asignaciones. Yo me despido de ustedes, ¿verdad?, y que tengan un bonito día.